Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 25 de noviembre del 2021. El día de hoy es jueves y vamos a platicar un poquito sobre las últimas estrategias que nos hacen falta, el último grupo de estrategias que por ahí no hemos visto todavía, que son las denominadas estrategias genéricas de Michael Porter. Lo último que nos queda por revisar en cuanto a tipos de estrategias. Después de esto, lo que vamos a hacer es enfocarnos en las iniciativas que ustedes ya han creado y posteriormente platicar sobre cómo le podemos hacer para elegir una de esas estrategias. Para eso también les encargué una tarea, está cargada en Classroom respecto a su matriz FODA, la cual ya deberían de tener elaborada y solamente es cuestión de subirla. No necesitan crear un documento aparte, en el mismo Excel con el cual seguramente ya están trabajando, simplemente cárguenlo por equipo, cada representante ya tiene la tarea asignada, entonces eso es todo lo que les pido. No portadas, ni introducciones, ni nada más, solamente la matriz. Más adelante, la próxima semana les estaré encargando, ahora sí, un documento más completo. Pero para este caso, solamente la matriz y listo. ¿Vale? Bien, antes de empezar, vamos a tomar la asistencia del día. Entonces, preparados. Empezamos. Aguilar. Aranda. Presente. Bernal. Presente, profe. Negra. Presente. Tú. Presente. Castañeda. Presente. Cortinas. Cuevas. De los Reyes. Presente. Galarza. Garza. Presente. González. Gutiérrez Baldazo. Presente. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Limón. Martínez. Presente, profe. Morales. Presente. Metro. Vamos. Presente, profe. Santillán. Aita. Presente. Valle. Presente. Zúñiga. Ok, nos faltó Aguilar. Tuvo que salir de urgencia, profe, no se va a poder conectar hoy. Pinas. Galarza. No se pudo conectar, profe. No tiene internet, creo. Okay. Gracias. Limón. Y Trejo. Gracias. Bien. Ahora sí, vamos a continuar donde nos quedamos ayer. Digo, antes vamos a hacer un repaso nuevamente por tercera ocasión de los diferentes tipos de estrategias, pero en esta vez un poquito más rápido. Primero, en este caso les llamamos estrategias empresariales a todos los grupos que estamos viendo en este momento. Hay distintos grupos, uno de ellos son las estrategias de integración. Estas incluyen a las que podemos encontrar a partir de la identificación de la cadena de suministro, partiendo de una clara versión de esta, en la cual está nuestra empresa y hacia adelante llegamos hacia el cliente eventualmente con algunos intermediarios y hacia atrás están nuestros proveedores. De esta forma entendemos entonces que hay una integración hacia adelante o una estrategia de integración hacia adelante cuando tratamos de acercarnos al cliente, ya sea que compremos a nuestros distribuidores o nos volvamos los distribuidores de nuestros productos para llegar directamente al cliente. Veíamos algunos ejemplos durante esta semana y gráficamente también apreciamos cómo si utilizamos esta estrategia podemos reducir tiempos de entrega, podemos reducir intermediarios, podemos reducir costos y esto en beneficio del cliente. Pero además obtenemos información de manera directa de ese consumidor
para no tener que estarle preguntando a mis intermediarios. En este mismo sentido, pero cuando lo vemos desde una perspectiva hacia atrás, tenemos precisamente esta estrategia, integración hacia atrás, en la cual en lugar de convertirnos en los distribuidores o en los vendedores para el cliente, en lo que nos convertimos es en nuestros propios proveedores, ya sea comprando a mi proveedor o creando una nueva división de mi empresa que se encargue de producir lo que necesito para mi etapa de producción. En este caso, lo que hacemos es precisamente tomar esa materia prima que alguien más me daba y ahora lo voy a hacer yo solo. ¿Ok? Eso es la integración hacia atrás. Mientras que la integración horizontal sería adueñarnos de la competencia. Comprar a mis empresas competidores o comerme a esa competencia para que ya no exista. De esta forma, me quedo yo con un poquito más de ganancias y me quedo obviamente con una mayor participación en el mercado, con todos los clientes de esa otra empresa. Ese es el grupo de estrategias de integración. Después tenemos el grupo de estrategias intensivas. Las intensivas van relacionadas con el mercado, primero con la penetración en el mercado. Y ayer platicamos sobre varios ejemplos de esto. Trata de aplicar esfuerzos de marketing que incluso pueden ser dolorosos para la empresa, pero que van a representar una mayor cantidad de clientes en el corto plazo para después obtener ganancias en el largo plazo. Hacer todo lo posible para captar la mayor cantidad de clientes inmediatamente y que después tengamos la posibilidad de sacar provecho de esos clientes. Quitarle a los consumidores a mi competencia para que se vengan conmigo. De eso trata la penetración en el mercado. En segunda instancia, tenemos el desarrollo del mercado. En este caso, es muy sencillo. Trata de abrir una nueva sucursal en otra área geográfica. Punto. Y después el desarrollo de producto. Crear productos novedosos o mejorar los que tienes a partir de esa base con la cual ya contabas. Mejorar tus productos o tratar de sacar nuevas versiones de ellos, como ya lo platicamos con varios ejemplos también durante la semana. El tercer grupo de estrategias empresariales son las de diversificación. Y estas son solamente dos. Tenemos la diversificación relacionada, cuando tu empresa va a sacar nuevos productos, pero que se parecen a los originales. Pero también tenemos la diversificación no relacionada, donde la empresa trata de vender nuevos productos o nuevos servicios sin ninguna relación en lo absoluto con los que vendió originalmente. Por último, lo que hemos visto hasta el día de ayer son las estrategias defensivas. Y estas son tipo de estrategias que se convierten en la última opción. Estrategias en las cuales prácticamente ya no tienes otra cosa que hacer y que por ende necesitas aferrarte a lo último que te queda o, de plano, deshacerte de todo. La primera de estas estrategias que veíamos ayer es el recorte de gastos. ¿Quién me puede platicar un ejemplo de recorte de gastos? ¿De qué trataba esta estrategia? Aquí nos dice la definición de forma bastante clara, reducir costos y activos. Pero ¿quién me puede comentar algún ejemplo? Ángel. Según lo que entendí, profe, es nada más se trata de recortar los gastos, como dice, por ejemplo, de los empleados, del material que se ocupa o de plano ya quitar empleados. Pero el punto aquí es que tener menos gastos para tener mejor utilidad. Es lo que yo entendí. Correcto, de eso trata. El punto importante aquí es ver en dónde podemos reducir esos gastos. Porque, por ejemplo, si hablamos de empleados, la Ley Federal del Trabajo, como seguramente lo estarán viendo en otra materia, ya lo vieron o lo verán en el futuro, nos dice que nosotros o una empresa no le puede reducir el sueldo a un trabajador solamente porque sí. ¿Ok? Entonces, por allí no se podría hacer. Solo que lo despidas y lo vuelvas a contratar, pero allí ya sería una artimaña legal y un poquito no tan ética, podría hacerse. Pero normalmente no nos iríamos por ese lado. Reducir el salario de los trabajadores, no. Una situación que sucede en muchas empresas que sí quieren hacer eso, que sí tratan de hacerlo, es
pagar los sueldos de una manera distinta. Hay empresas, y tal vez lo vean en otra materia, hay empresas en la cual te dan un salario base, pero además de ese salario base te entregan dinero por otros conceptos. Uno es por tu salario, por tu trabajo, pero además a lo mejor te dan siempre un bono de puntualidad, un bono de, no sé, para asistencia social, un bono de buen trabajo, una compensación y demás. Y a lo mejor tu sueldo es de, no sé, 10,000 pesos, pero de esos 10,000, solamente 5,000 son tu sueldo. Los otros 5,000 vienen de compensaciones, pagos extraordinarios, premios que te ganaste por ser cumplido o por la asistencia o por lo que sea. Y al momento de que la empresa quiere reducir gastos, podría simplemente eliminar esos incentivos. ¿Qué es lo que va a suceder? No te está reduciendo el sueldo, tu sueldo siempre fue de 5,000. Esos otros eran incentivos adicionales. Los elimina la empresa y ahora nada más te paga 5. Ahí está recortando ese gasto. ¿Okay? ¿Qué pasa si no lo hiciéramos así? Si tú ganas 10,000 de sueldo, punto, a la hora de que yo te digo, no, ahora vas a ganar 5,000, tú puedes demandar a la empresa, porque la ley te protege en ese sentido. Si me contrataste por este precio, ya no puedes hacerte para atrás. Aparte de eso, digo, obviamente, ya lo decía Ángel, podemos despedir personas o podemos reducir costos en otro sentido. Les platicaba yo un ejemplo hace algunas semanas de cómo lo hicimos en los profes, en este negocio que teníamos de venta de hamburguesas, y cómo originalmente teníamos un proveedor de carne para la hamburguesa, de carne molida, pero posteriormente tratamos de cambiarlo. Y en alguno de esos cambios llegamos a un proveedor en el cual nos daba el precio de la carne mucho más económico. De 95 pesos que nos costaba originalmente con un proveedor, este otro proveedor nos lo daba en 60 pesos. 35 pesos de diferencia. Es grandísima esa diferencia. En este caso, ¿qué sucede? Tratamos de aplicar esta estrategia de recorte en gastos para que nos saliera más barato también, pero la calidad del producto variaba demasiado. No nos gustó, tuvimos que cambiar otra vez al otro proveedor. En este caso, es importante verlo desde esa perspectiva. El recorte de gastos puede provocar efectos negativos en la empresa. Y es importante conocerlos antes de aplicar esta estrategia. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me dedico a vender sándwiches? Y en lugar de poner jamón en mis sándwiches, yo pongo mortadela. ¿O qué pasa si en lugar de poner 3 rebanadas como originalmente tenía, ahora solamente pongo una? ¿Qué van a pensar mis clientes? Para empezar, se van a dar cuenta que no es el mismo producto, que no tiene la misma calidad, que no sabe igual. Y a partir de eso, van a dejar de comprarme muy probablemente. Entonces, eso me afecta más. Es importante ver los pros y los contras en este caso para saber si realmente me conviene recortar gastos o me conviene más aplicar otras estrategias. Por ejemplo, la estrategia de desinversión. La desinversión trata de vender una parte de la empresa, una parte de la organización en la cual pensamos que ya no nos conviene seguir invirtiendo. Se la queremos dar a alguien más. Obviamente vendida, tampoco regalada. De esta manera vamos a evitar los gastos en esa parte de la empresa y nos vamos a enfocar en lo que sí nos deja dinero. Pensemos, por ejemplo, está el caso de Comercial Mexicana, pero pensemos en una empresa como Nokia. Seguramente muchos de ustedes conocen Nokia. Nokia, esta empresa finlandesa, bastante conocida por sus teléfonos móviles. Pues bueno, además de vender teléfonos móviles, Nokia hacía otras cosas. Se dedica a la creación y comercialización de satélites y a la creación de software. En cierto momento, en los últimos 20 años, en los últimos 10 años más o menos, se dieron cuenta que sus celulares, sus teléfonos inteligentes, sus smartphones, ya no se vendían como antes. Entonces, representaban pérdidas para la empresa. Lo que hizo, en este caso Nokia, fue vender toda su división de smartphones.
Y ahora Nokia, la empresa finlandesa, ya no le pertenece esa división de teléfonos celulares. Se la vendió a otra empresa. Lo que hace Nokia es dedicarse a lo que sí le deja dinero, que tiene que ver con satélites y que tiene que ver con ciertos software o programas de cómputo. ¿Okay? Es importante identificar qué áreas de tu empresa sí te dejan dinero y qué áreas no. Por último, la última estrategia defensiva, tenemos la liquidación, que comentábamos ayer. La liquidación tiene que ver con ya no tienes solución nada. Por ende, tienes que vender todo lo que te queda para recuperar algo de tu inversión. Si eres una empresa como FAMSA, pues bueno, vas a vender todos tus muebles, ropa, llantas, vehículos que tenías en la tienda y vas a tratar de recuperar lo máximo que puedas. Ya no vas a resurtir porque ya no tienes dinero. Incluso el edificio lo puedes vender y todo lo que se involucra. Un punto importante es reconocer la diferencia entre una liquidación porque va a cerrar y una liquidación por temporada. Una liquidación de temporada, como lo hace Liverpool, por ejemplo, significa simplemente que ya no se van a vender ese tipo de productos durante ciertos meses. Por ejemplo, si termina la temporada de frío, pues ya no necesito tener en mis aparadores ropa de frío. O si se acabó la temporada de calor, pues ya no quiero en mis anaqueles ropa de calor. ¿Me explico? Y para evitar tener mucha ropa en mis bodegas y que esté allí ocupando espacio que lo podría ocupar más adelante con otras cosas, pues decido mejor venderlas a precios más económicos. Repito, eso no significa que la tienda va a cerrar. Otro caso sucede con lo que comentábamos ayer. Cuando una empresa está haciendo una renovación, muy probablemente va a haber equipo mobiliario que ya no necesitas. Y pues lo liquidas, lo vendes muy económico para que la gente te lo compre rápido. Ya no lo necesitas. A lo mejor tienes pantallas de televisión, pero que ya son de hace 20 años, pues las vendes muy económicas. O escritorios o sillas, pues las vendes. Eso no quiere decir que la empresa va a cerrar, sino que simplemente no lo necesitas. Pero ojo, cuando hablamos de esta estrategia de liquidación, forzosamente estamos hablando de que la organización ya no sirve, ya perdió todo lo que podía y ya no se puede recuperar. Y ese es el motivo por el cual se está vendiendo todo. ¿Vale? Bien. Ahora sí, vamos a entrar a las estrategias genéricas. Este es el último grupo de estrategias empresariales que estaremos viendo. Dentro de los que ya hemos visto, seguramente varios puntos o varias iniciativas que ustedes han integrado a su FODA también se incluyen. Es importante que vayan a su FODA, identifiquen tal vez alguna de sus estrategias es de diversificación, pero no se habían dado cuenta, o es de desarrollo de producto o de mercado y no se habían dado cuenta, o puede ser alguna defensiva o de integración o alguna de estas genéricas. Hay que revisar y acomodar los nombres o adaptarlos para que coincidan con los términos correctos. Bien, les decía entonces, estas últimas estrategias son las estrategias genéricas de Michael Porter. Lo que hace Porter en este caso es establecer 3 tipos de estrategias. De esas estrategias, además, se dividen algunas para tener en total 5. Vamos a partir de esto. Número 1. La primera estrategia que comenta Michael Porter es liderazgo en costos. Esto significa que tu empresa debe tratar de encontrar los precios más económicos en el mercado para poder producir tu artículo o para poder brindar tu servicio. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que la organización va a tener que identificar cuáles son los proveedores que venden sus artículos más baratos para yo poder adquirirlos y entonces trabajar con ellos. Se los decía hace un rato con el ejemplo de la hamburguesa en el otro tipo de estrategia, pero aplica aquí también. Digamos que yo quiero vender mi hamburguesa más barata. Para venderla más barata necesito que mis costos sean más bajos. Vamos a suponer, vámonos a un caso de gorditas. No sé si lo comenté ya ayer con ustedes o no, pero vamos a hacer esto. Pensemos que yo me dedico a vender gorditas y flautas en un carretón en la esquina de una calle. ¿Ok?
En ese carretón, les digo, vendo gorditas y vendo flautas. Y originalmente, yo mis gorditas las hago con harina de maíz, marca Maseca. Y la carne que utilizo para mis guisos es es de una carnicería bien posicionada, que me vende el kilo de carne, del que ustedes quieran, vamos a decir en 150 pesos. Y además toda la materia prima que requiero, incluido aceite, incluido condimentos, incluido especias, incluidos cualquier aspecto que ustedes digan, lo compro en un H-E-B, por ejemplo. Entonces, si yo lo hago de esa forma, lo más probable es que mis costos sean altos. Es decir, hacer una gordita probablemente me vaya a costar unos 9 pesos. Y digan ustedes, ¿cuánto cuesta una gordita de carretón el día de hoy? Seguramente algunos de ustedes tienen ese precio, yo lo conozco también, pero más o menos para que estemos en la misma idea. Pónganme en el chat, ¿cuánto cuesta una gordita el día de hoy? Ojo, no gordita de Doña Tota o del Tigre y así, una gordita normal. Don Fito nos dicen 15 pesos, otras personas nos comentan también 15 pesos. ¿Qué piensan los demás? ¿Cuánto cuestan las gorditas por el área donde viven o en el lugar donde les gusta consumir a ustedes? De 10 a 12 nos dicen por ahí, hasta 17 nos dicen otros, 11, 9 pesos, 10. Ok, vamos a decir que está en un promedio entre 11 y 15 pesos. Vamos a pensar en 13.50 para sacar un promedio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es más, 13 pesos. Si le buscamos, seguramente vamos a encontrar más baratas, pero vamos a decir 13 pesos. ¿Ok? Entonces, si a mí me cuesta hacer una gordita 9 pesos y la vendo en 13, ¿cuál es mi ganancia? Si hacer mi gordita me cuesta 9 pesos y la vendo en 13, ¿cuánto estoy ganando? ¿Cuál es mi utilidad antes de los demás costos? Me quedan 4 pesos, exactamente. 4 pesos que es ganancia antes de costos fijos y antes de impuestos y antes de todo lo demás. 4 pesos. Pero ¿qué pasa si yo en lugar de utilizar harina de maíz Maseca, cambio y utilizo harina de maíz Don Gustavo, que me cuesta 6 pesos el kilo en lugar de los 12.50 que me cuesta la de Maseca? En lugar de hacer mis compras de materiales e insumos en H-E-B, lo hago en el mercado. Y en lugar de utilizar carne de una carnicería muy reconocida y de buena calidad que me cuesta 150 pesos el kilo, lo bajo y me voy a otra carnicería que me cuesta 85 pesos el kilo. Si yo hago todo eso, lo más probable es que mi gordita, en lugar de que me cueste hacerla 9 pesos, ahora me va a costar 5 pesos. ¿Me explico? Es más, hasta 4 pesos. Una gordita exactamente igual, pero con ingredientes más económicos, porque encontré mejores costos, probablemente calidad más baja. Va a costar ahora 4 pesos. ¿De acuerdo? Esto significa que yo voy a obtener ganancia desde qué cantidad. Si me cuesta 4 pesos, ¿en qué precio podría vender mi gordita y ya estaría obteniendo ganancia? ¿La podría vender, por ejemplo, en 5 pesos? Si la vendo en 5 pesos, ¿ya tengo ganancias? Sí, tengo 1 peso de ganancia. ¿La podría vender en 6? Sí. ¿La podría vender en 7, en 8, en 10? Sí, y cada vez que lo incremento tengo más ganancia, obviamente. Pero en este caso, pensemos que la vendemos en 6 pesos. Súper barata. Me cuesta 4, entonces voy a tener 2 pesos de ganancia. Pero en este caso, la ley de oferta y demanda nos dice que si tu producto es muy económico,
pues va a haber más personas dispuestas a comprarlo porque vas a alcanzar más dinero. Con lo que en mi empresa compras una gordita, en la competencia no compras nada. Es más, con lo que compras una en la competencia, en mi empresa compras dos. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos costos más bajos y por eso podemos poner precios más bajos. De eso trata la estrategia de liderazgo en costos. Tener los costos más baratos de forma unitaria para poder vender a precios más bajos que la competencia. ¿Ok? Repito, esta estrategia consiste en tener los costos de producción más bajos para posteriormente tener precios más bajos. ¿Ok? Costo es la cantidad de dinero que yo estoy invirtiendo en mi producto. Precio es lo que el cliente me va a pagar a mí por el producto terminado. Quiero costos bajos para entregarle precios bajos a mis clientes. Esa estrategia es el tipo 1 de liderazgo en costos. Mis costos bajos me permiten tener precios muy bajos, 6 pesos. ¿Vale? Ahora bien, si bien estas leyes económicas nos dicen que el cliente va a venir porque yo tengo precios más económicos, también sucede una cosa diferente. ¿Qué pensarían ustedes de unas gorditas que cuestan 5 o 6 pesos? ¿Irían a esas gorditas cuando saben que en todos lados cuestan más de 10? ¿O qué representa esto para ustedes? ¿Será de la misma calidad ese carretón de gorditas que las venden en 6 pesos y el otro que la venden en 10 o en 15? Probablemente no. Vamos a dudar de la calidad. Vamos a dudar de la proveniencia de esa carne, de esa harina de maíz, de la persona que lo está elaborando, del sabor o de la sazón exactamente. Vamos a dudar del producto como tal. Y a pesar de que sabemos que está súper barato y que podría comer más, pues como que no me da tanta confianza. Y a pesar de que cuesta 6 pesos nada más, voy a preferir ir al de 12 porque me da más confianza. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, lo que podemos hacer es utilizar la estrategia tipo 2. La tipo 2 consiste en, tus gorditas cuestan 4 pesos, ¿vale? Eso es lo que te cuesta a ti hacerlas. Las podrías vender en 6 y ya tendrías ganancia. Pero para evitar precisamente esa visión de la gente que no te tenga confianza, vas a vender tu producto de acuerdo a lo que marca la competencia. Si el mercado dice que las gorditas hoy cuestan 13 pesos, pues bueno, véndelas en 13 o véndelas ligeramente por debajo, en 12. ¿Qué pasa en este caso? Si veo que una empresa la vende en 13 y otra en 12, ¿habrá alguna diferencia en cuanto a mi percepción? Pues no tanto. Es más o menos lo mismo. Entonces me da igual si voy a la de 12 o la de 13. El precio en ese caso ya no me dice mucho. Por ende, no le voy a tener desconfianza. Pongo el precio de mis gorditas en 12 y la gente puede ser que venga sin pensar que mis gorditas me costaron solamente 4 pesos. Puede ser que les guste o no les guste, pero el punto es que yo puse mi precio con base en el mercado. Entonces, tenemos estos dos tipos de liderazgo en costos. En primera instancia, tus costos bajos hacen que tu precio sea muy bajo. En segunda instancia, tus costos bajos los adecuas en precio de acuerdo al mercado. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Espero que sí. Además de esto, pues bueno, podrías combinarlo con algunas otras estrategias. Vamos a irnos a algo sencillo. Pensemos en liderazgo en costos. Te cuesta 4 pesos cada gordita. ¿Ok? Y tú las quieres vender en 6, pero no quieres que se vea como que están muy baratas. Entonces, utilizas también la estrategia de penetración en el mercado. Y en este caso dices que vas a tener promoción durante todo un mes o durante todo una semana, lo que sea. Vas a tener las gorditas
al 2 por 1, diciendo que tu precio es de 12 pesos. ¿Okay? Gordita 2 por 1, llévate 2 por el precio de una, 2 por 12. De esta forma, lo que va a suceder es que la gente va a pensar que te está haciendo menso, que está ganando mucho, cuando en realidad el que está ganando eres tú. Lo que el cliente no sabe es que ese producto que le estás ofreciendo lo ibas a vender en 6. Si tú vendías 2 gorditas en 6, en total serían 12. Pero ahora vendes 2 gorditas al 2 por 1 por 12 pesos. ¿Me explico? Es una estrategia que se podría emplear para estos casos también. La segunda estrategia genérica es la que llamamos diferenciación. La diferenciación, como su nombre lo indica, consiste en crear productos o servicios únicos. Productos y servicios que nadie más tiene. Productos y servicios que son difíciles de conseguir. La estrategia de diferenciación, por ende, puede enfocarse a distintos segmentos de mercado que buscan algo especial, que buscan algo que tal vez nadie más puede crear, solamente tú. Pensemos, por ejemplo, en una empresa de celulares que trata de diferenciarse. Los celulares los podríamos describir casi todos de manera muy similar. Son, pues, como dispositivos planos en su mayoría, ligeramente curveados, que tienen una pantalla que abarca todo el frente del dispositivo y atrás tienen las cámaras acomodadas en diferentes formas. Casi todos los celulares son iguales. Tienen la misma forma, tienen los mismos elementos. Lo que es distinto quizás es el acomodo de, por ejemplo, las cámaras, el tamaño y obviamente las características técnicas de cada uno. ¿Bien? Pero lo que sucede si de repente llega una empresa y dice, no, mi teléfono ya no va a ser igual que los demás. Mi teléfono se puede doblar. Lo que sucede es que entonces se vuelven algo diferente, se vuelven algo distinto. Y las personas que les gusta ser diferentes en ese sentido van a tratar de conseguir ese producto. Aquí ya no importa el precio como en el caso anterior. Aquí lo que importa es que tu producto sea distinto, sea diferente a los demás. Y a partir de eso, las personas que realmente les gusta ser diferentes en ese sentido, van a ir a buscar tu producto. Mi celular se dobla. ¿Quieres que tu celular se doble? ¿Ven? Solamente yo lo vendo. ¿Okay? Mi celular tiene ciertas características que solamente yo tengo. Por ejemplo, lo puedes aventar desde 20 metros hacia el suelo y no le va a pasar absolutamente nada. No se va a romper, no se va a quebrar, ni siquiera se va a ensuciar. Así de diferente es mi teléfono. Lanzas el de la competencia, ya no sirve. Lanzas el mío como nuevo. A gente que le interesa eso, entonces va a buscarlo. Es algo diferente, es algo distinto. ¿Ok? Entonces, este tipo de estrategias es precisamente orientado hacia personas o hacia grupos. A veces son grupos grandes, a veces son grupos pequeños, pero en cualquier caso que tratan de encontrar algo distinto en el mercado. Finalmente, tenemos las estrategias de enfoque. Y este es uno de los aspectos más utilizados por las empresas en el mundo. Las estrategias de enfoque significan producir bienes o servicios que cubran las necesidades de pequeños grupos de consumidores. Las estrategias de enfoque no van para todo el mundo, van para pequeños nichos de mercado, para pequeños segmentos de mercado, para muy pequeños grupos o targets. Dependiendo de qué es lo que quieren, necesitan o les gusta, va a ser lo que tú les vas a ofrecer. ¿Vale? Pensemos, por ejemplo, en un segmento de mercado que les encanta tener sus productos bañados en oro. Les encanta cualquier cosa. Pues tal vez te vas a dedicar a crear celulares bañados en oro.
No vas a venderle a todo el mundo, no, vas solamente a ese 1% de la población que le interesa ese producto. O puede ser que lo que le interesa a la gente es obtener un producto más económico que en los demás lugares. Pues entonces puedes enfocarte en ese grupo y tratar de ofrecerles productos de bajo costo, como es el caso de celulares en marcas asiáticas, por ejemplo la China de Xiaomi, que va enfocado a ese grupo, que trata de encontrar ciertas características, pero a bajo costo. O por ejemplo, pensemos en una pizza. Digamos que yo quiero enfocarme en el grupo de personas que necesita comida rápida, que la comida esté caliente y que sea muy económico. En este caso, vamos además a añadir que esas personas son jóvenes y que no tienen mucho dinero. ¿Qué producto se les ocurre? Algo que sea muy barato, que sea comida, que sea caliente, que esté al momento de que lo pides. Incluso que si un grupo de 4 personas pone 20 pesos, puedan comprar ese producto y van a comer de una forma bastante agradable. ¿Se les ocurre algún producto, alguna cadena de restaurantes que venda, no sé, pizza? Correcto. En este caso, ellos utilizan esa estrategia. Si pensamos en una pizza de pepperoni con sus 8 rebanadas y de cierto tamaño, en Little Caesars, ¿cuánto cuesta una pizza Little Caesars? 70, 80, 90 pesos. Esa pizza básica. ¿Ok? En cambio, si esa misma pizza de ese tamaño la compras en Domino's Pizza, seguramente estará en 170, 180 pesos. En Pizza Hut o en Papa John's o en Caprichosas van a costar también arriba de 150 o incluso arriba de 200 pesos. Pero ellos no. Con Little Caesars tienen ciertas características porque van enfocados a un mercado especial que no les interesa tanto la calidad de los ingredientes, que no es como que les importe muchísimo el hecho de que incluya o no incluya gluten, por ejemplo, el hecho de que tenga mucho o poco sodio, el grueso de las masas, etc. Lo que les interesa a ese grupo en el cual se enfoca Little Caesars es que esté la comida al momento, que sea rápido, que sea económico, que lo podamos compartir. ¿Vale? De esta manera tenemos ese enfoque. Entonces, si se fijan aquí, tenemos estas dos perspectivas. Un enfoque de bajo costo, es el tipo 4, va a ese grupo reducido de personas que les interesan esas características, bajo costo. Mientras que el tipo 5 es enfocarnos en grupos de personas que no les importa el precio. Ellos quieren ciertas características. Y aquí podríamos añadir tal vez automóviles deportivos de alto nivel. Lamborghini no trata de venderle a todo el mundo. Lamborghini es una empresa que está enfocada en cierto segmento de las personas. Rolls-Royce no va a tratar de venderme a mí, una persona de clase media, uno de sus automóviles. Se lo va a vender a cierto magnate de negocios, a cierto empresario multiconocido, a cierto, no sé, emperador de alguna parte del sureste asiático. ¿Me explico? Para un segmento muy contado de personas. Y por eso escuchamos de repente que ese tipo de empresas hicieron una producción de solamente 50 autos. Solamente hay 50 Lamborghinis de este modelo y ya. Es un elemento de lujo, es un elemento especial. Pues sí, porque pues en el mundo no es como que haya 50,000 personas que puedan comprarlo. Hay muy pocas. También por eso la producción es mínima. Lo mismo, por ejemplo, con relojes de lujo o con casas de lujo y demás. Van enfocadas a un segmento de mercado muy particular. ¿Vale? Esta estrategia también la podemos aplicar para alguna de las empresas que ustedes están trabajando.
que la empresa se enfoque en algún segmento. Podría ser un segmento amplio o un segmento más pequeño, pero enfocarse ayuda a que la empresa genere sus conceptos, sus productos o sus servicios de una manera mucho más clara y tomando en cuenta todas esas necesidades o deseos que tiene el cliente. Estas 3 estrategias genéricas las podemos ver en este mapa para entenderlo quizá un poquito más. Las estrategias de liderazgo en costos va para todo el mundo, para mercados grandes, para segmentos de mercado amplios. No me interesa enfocarme en pequeños targets, como el caso de las gorditas. No me interesa enfocarme solamente en un segmento, no. Me interesa venderle a todo el mundo. Entonces trato de utilizar la de liderazgo en costos. De hecho, por ejemplo, hablando de Little Caesars también utiliza liderazgo en costos. Están enfocados en ciertos segmentos, pero además tienen liderazgo en costos. Por eso pueden enfocarse en el segmento de personas que no tienen tanto dinero. ¿Vale? El segundo, la diferenciación. Podrías aplicar una estrategia de diferenciación para un mercado amplio, grande, muchísimas personas, o focalizarlo a cierto segmento, como en el caso de los celulares. Ese teléfono que se dobla no cuesta 7, 8 mil pesos, cuesta 20, 30 mil pesos. No es para todo el mundo. Finalmente, el enfoque va hacia mercados pequeños, como les decía, hacia pequeños nichos o targets muy específicos, como el caso de los productos de lujo, como los relojes o los automóviles. Esas son las estrategias genéricas. Bien. Como les decía desde el principio y desde el día de ayer, hay que tomar estas estrategias, estos grupos de estrategias, todos los que hemos visto en esta semana, y tratar de incorporarlos en nuestro FODA. No es necesario que se incorporen todos y no es necesario que las iniciativas que ya traen las adapten completamente, pero si es posible tomar algunos de los que vimos y meterlos en su FODA, estaría excelente. ¿Vale? Bien, tenemos un par de tareas. La primera es de manera individual y tienen hasta el domingo para entregarlo. Es un mapa conceptual de todos estos tipos de estrategias. La segunda, que es para mañana, es por equipos y tiene que ver con su matriz FODA, ya con iniciativas estratégicas. Esa tarea se entrega mañana antes de entrar a la clase para poder revisarla durante clase. ¿Ok? Perfecto. Eso sería entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Profe, disculpe, entré un poquito tarde a la clase porque